Porque tú, Señor, has manifestado, Señor, has revelado todas las cosas, Señor, que son, Señor, de vida. Señor, te damos gracias por este lugar en el cual nos podemos reunir. Señor, te damos gracias porque podemos estar aquí alabando tu nombre, dándole gloria a tu nombre, porque tú eres digno. Señor, te pedimos que seas tú en este día hablando y poniendo en nuestro corazón lo que tú quieres compartirnos. Te pido, Espíritu Santo, que tú guíes estas palabras en el nombre de Jesús. Amén. Amén. A veces las cosas que son cotidianas, uno como que las deja de considerar o de valorar. Por ejemplo, el que nos podamos reunir aquí en este lugar libremente, entendiendo que hay otros lugares hoy día mismo donde hay hombres y mujeres que han abrazado la fe en Jesucristo y no hay un lugar donde reunirse, o más bien es de riesgo para sus vidas el que estén reunidos hablando de la fe que ellos tienen. Entonces nosotros tenemos este lugar en cual hay alguien que tuvo alguna dificultad, tuvo que esconderse de alguien en el camino. No, llegamos libremente. Y esto que tenemos es algo para decir, Señor, gracias que tenemos este lugar. Por eso es importante no solamente ver los que estamos, sino que también ver, no veo a esta persona, no veo a este, y llamarlo durante la semana. Esta es su casa y nosotros somos parte de ella. Y aquí nos reunimos para estar cerca de Él. Así que no habituarse a que está este lugar y nos venimos todos los domingos. Gracias, Señor, por este lugar. Que tenemos la libertad también para hablar de Él y también para crecer con la perspectiva de lo que Él quiere hacer. ¿Qué perspectiva tenemos para nuestra vida? ¿Qué perspectiva tenemos para nuestra vida? ¿Por qué es importante pensar en un momento acerca de esto? Porque esa visión que nosotros tengamos o esa perspectiva que nosotros tengamos acerca de nuestra vida y lo que queremos va a determinar la dirección, va a determinar la intención y de la manera en la cual yo voy a vivir. ¿Qué estoy persiguiendo? ¿Hacia dónde voy con mi vida? Porque hacia algún lado vamos. ¿Hacia dónde voy con mi vida? ¿Hacia dónde estoy mirando? ¿Hacia dónde estoy mirando? ¿Hacia dónde yo quiero ir en este tiempo? Es bueno parar, pensar y responder eso, porque es crucial. A veces vivimos el día a día.
vivimos el día a día y vivimos la semana y vivimos los días y vivimos porque hay que hacer y vivimos porque hay que vivir y vivimos porque hay que trabajar y vivimos, y es bueno de repente en algún momento parar y pensar, ¿qué espero yo en este tiempo? ¿Qué es lo que yo deseo? ¿Hacia dónde quiero ir? Porque esa realidad la vivieron los discípulos en el tiempo de Jesús. Los discípulos tenían una mirada, ellos tenían una dirección, ellos tenían claro lo que deseaban. Y así como ellos lo tenían claro, también el resto de la gente en ese tiempo también. Y lo que nosotros podemos ver es que realmente, tanto como en ese tiempo como hoy, hay dos maneras de las que puedo estar viviendo en la actualidad. O estoy viviendo de una o estoy viviendo de otra, dentro de la perspectiva de Dios. No hay más. O estoy viviendo con el entendimiento de la voluntad de Dios, entendiendo cuál es la voluntad de Dios. Y cuando hablo de eso, estoy haciendo referencia a personas, hombres o mujeres, quienes han iniciado un camino de la fe, creyendo en Jesucristo, como cantábamos, que Él dio su vida, que Él murió por nosotros y que Él lo hizo con un propósito. Hay un propósito con lo que Él vino a hacer. Y nosotros, dentro de nuestra visión hoy, 4 de mayo del 2025, ¿hacia dónde estoy mirando? ¿Hacia dónde me estoy dirigiendo? Porque o vivo con el entendimiento, con el deseo de hacer su voluntad, buscando agradarlo a Él, entendiendo también que Él vuelve. Jesucristo vuelve. Y si Él vuelve, ¿qué parte tiene eso en la dirección de cómo estoy yo caminando en este tiempo? Vivir con ese entendimiento de la voluntad de Dios cuando yo he decidido en algún momento, he tomado una decisión de que Jesucristo sea Señor de mi vida. Y con el deseo de caminar y agradarlo y hacer su voluntad, esa es la decisión más trascendente que nosotros tomamos en nuestra vida. Porque apunta hacia una eternidad. Y esa eternidad comienza mientras estoy vivo. Aquí, hoy día, en Segovia, o en el lugar donde esté. La perspectiva de estar caminando, haciendo su voluntad, es lo que va a ser para el que ha creído su visión, su vida, lo cotidiano. Hay una decisión personal, propia, de querer hacer la voluntad del que murió en la cruz, ese mismo Jesús que resucitó. Y como veíamos la semana pasada, cuando estos dos
hombres se presentan delante de los discípulos cuando Jesús empieza a ascender y les dice, ese mismo Jesús que ustedes ven ir al cielo, volverá. Esa es una de las maneras en la cual yo puedo estar viviendo. Pero también puedo estar viviendo ajeno a la voluntad de Dios, ajeno a lo que Dios ha establecido. Mucha gente en la época de los discípulos vivieron ajenos a pesar de que vieron las cosas que Jesús hizo. No les importaba, no lo consideraban, pero estaban los discípulos que creyeron, estaban los discípulos que se encaminaron en hacer lo que a Él le agradaba, su voluntad. En este tiempo es exactamente igual. Y ahí es donde tenemos que ver dónde estamos nosotros hoy. Porque no hay opción C, D, E y F. Hay, o yo estoy viviendo con la perspectiva de que yo quiero hacer la voluntad de Dios porque sé que Él vuelve. O vivo ajeno a eso, como estuve mucho tiempo ignorante, o también, dentro de esa misma realidad, puedo vivir entendiendo o sabiendo cuál es su voluntad, pero viviendo de acuerdo a lo que el día me manda, a lo que el día me dice, a mis deseos, a mis sueños, a lo que necesito. Ahora, y en eso yo quiero hacer un paréntesis. Los sueños son buenos. Los anhelos son buenos. El tema es qué lugar ocupan en mi vida. ¿Qué lugar ocupan mi deseo, lo que yo quiero para este tiempo? Por eso yo empecé diciendo, ¿qué perspectiva tengo yo para mi vida hoy? ¿Hacia dónde estoy yendo? Porque puedo entender cuál es la voluntad de Dios. Puedo saber que Jesucristo va a volver. Entiendo que hay una eternidad, pero eso, Gabriel, tengo que vivir y trabajar porque esta vida no es fácil. Y ahí estamos. ¿Bajo qué perspectiva estamos viviendo? Porque estamos viviendo de una forma o de otra. Jesucristo vuelve a buscar a su iglesia. Jesucristo viene a buscar a una iglesia que sea fiel a Él. Como en el matrimonio, a propósito de lo que estábamos hablando de esta invitación, la fidelidad. Jesucristo vuelve por una iglesia y la iglesia no tiene nombre. La iglesia está constituida por hombres y mujeres que han decidido creer en lo que Él hizo en la cruz y que están viviendo con la perspectiva de que Él vuelve y yo quiero agradarlo. Y eso es con hombres y mujeres en Segovia, en Taiwán, en Chile, en Afganistán, en Noruega. Hombres y mujeres en cada uno de esos lugares que creen y que viven en la perspectiva de que Él vuelve. Jesucristo viene por esa iglesia fiel, y una cualidad que está relacionada con la fidelidad, y esto también, llevándolo al contexto del matrimonio, esa fidelidad del hombre que ha de tener hacia la mujer, de la mujer hacia el hombre, está sustentada en el amor. Hay un momento que Jesucristo viene un escriba a preguntarle y le dice, y vamos a ir a Marcos. Marcos capítulo 12. Le pregunta,
¿Cuál es el primer mandamiento de todos? ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? ¿Será ese? Creo. Ay, no, cambió la seguridad, como que creo, sí, a lo mejor. Si uno lee los 10 mandamientos, no dice. En los 10 mandamientos que aparecen en Éxodo, en los 10 mandamientos que aparecen después reiterados en Deuteronomio, uno va y los cuenta, están los 10 y no está. Pero aquí a Jesucristo le preguntan, ¿cuál es el principal mandamiento? Y Él responde de acuerdo a lo que Dios reveló al pueblo de Israel. Y lo que le dice es, el primer mandamiento de todos es, oye Israel. Eso fue lo que Dios le dijo al pueblo de Israel cuando lo sacó de Egipto. Shema Israel. Escucha Israel. Y para nuestros tiempos, escuchen los que han puesto su confianza en Dios y que quieren hacer su voluntad. ¿Qué es lo que Él pide? Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Jesucristo, que ya no está en la tumba, Jesucristo que ascendió resucitado, Jesucristo va a volver. Y Él va a volver a buscar a hombres y mujeres que en este tiempo viven buscando hacer su voluntad, y eso está en el centro de hacerlo porque lo amo. Amarás a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todas tus fuerzas. Este es en Juan 14. La semana pasada leíamos en Juan 14 cuando Jesús le está diciendo en este último tiempo, en esta intimidad con los discípulos, que Él se va. Y le dice, pero me voy a preparar lugar para ustedes. ¿Se acuerdan que veíamos la semana pasada? En esa misma conversación, en ese último instante que Jesús está poniendo aquellas cosas que quiere que ellos no olviden, en esa misma línea, en el mismo versículo 14, pero más adelante, en el versículo 15 dice a sus discípulos, si me amáis, ahí está, si me amáis, guardad mis mandamientos. Eso es lo que ha de mover, el amar a Dios. Y si uno ama a Dios agradecido por lo que Él hizo, el deseo va a ser hacer lo que Él dice. Guardar, vivir de acuerdo a ello. Y no mucho más adelante, en eso mismo, unas líneas más abajo, vuelve Jesucristo y les dice en el versículo 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda. Ahí es importante. A veces yo puedo tener los mandamientos de Él, yo puedo entender sus mandamientos, yo puedo saber lo que Él pide, pero no estoy viviendo de acuerdo a ello. ¿Por qué? Porque el día no me da tiempo, no puedo, tengo que generar recursos, tengo que buscar aquí, tengo que buscar allá, y yo empiezo a vivir con la perspectiva de lo que el mundo dice. Aquí dicen, en España, si no me equivoco, comer y tragar, ¿no? Comer y beber, que el mundo se va a acabar, ¿no? Eso es parte de lo que la gran mayoría en el mundo vive. Hay que comer, hay que beber,
hay que vivir, hay que hacer esto, porque el mundo se va a acabar. El mundo no se va a acabar. Jesucristo va a volver y Él va a volver a restaurar todas las cosas, a restaurar lo que era en el principio, porque en el principio estaba Adán y estaba Eva con Dios y había esa unidad y había esa relación, y Dios en su plan, Él envió a Jesucristo y Jesucristo va a volver. Él va a volver a restaurar todas las cosas, va a venir a buscar a su iglesia, aquellos fieles que están caminando buscando hacer su voluntad, que tienen puestos sus ojos en Él y que Él vuelve en cualquier momento y no con temor. Jesucristo no habló para que haya temor, sino para que decirle, prepárense, prepárense. Eso es lo que hemos de considerar. ¿Cómo estoy viviendo yo en este tiempo? ¿Hacia dónde voy? ¿Cuáles son mis metas? ¿Cambiar un piso más grande? ¿Eso está bien o está mal? Es válido, está bien. Pero si mi vida está, toda mi fuerza, todo está en eso, difícilmente voy a estar preocupado de lo que es trascendente, de lo que es de su reino. Esa es la realidad de cómo podemos estar viviendo. No hay más opciones. En el mismo lugar y más abajo en el versículo 23, vuelve Jesús a decir, y si está diciéndolo es porque es importante. Versículo 23, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Eso es lo que había en el principio, esa relación de Adán y con Eva, con su Creador. Y que todo era bueno, todo era agradable, todo era perfecto. Pero eso ya no es así. Pero Jesucristo vuelve y Él va a volver a restaurar lo que fue en el principio. Y ahí están, ¿quién cree eso? ¿Y quién se está disponiendo para vivir entendiendo que Jesucristo viene en cualquier momento? En cualquier momento. Mateo 24. Jesucristo es, por parte de sus discípulos, preguntado, y le hacen preguntas bien concretas acerca de cuándo va a ser su venida. ¿Cuáles señales van a haber del fin del siglo? Y en el capítulo 24 hay una descripción de muchas cosas que Jesús les dice a sus discípulos, las cuales han de mirar, porque estas van a ser señales que avisarán y que no los sorprenderán de lo que tiene que suceder. ¿Y qué es lo que tiene que suceder? Que Jesucristo va a volver. ¿Estamos preparados para eso? ¿Estoy viviendo bajo esa perspectiva? ¿O estoy afanado? ¿O estoy agobiado en el día a día? Y eso me va robando, me va quitando de lo que es importante. ¿Estoy preparado? El lunes pasado, a veces me pierdo con los días. Fue el lunes pasado. ¿Qué pasó el lunes pasado? Algo pasó, inesperado. Así va a ser cuando Jesucristo venga. La gente estaba viviendo, la gente estaba yendo a sus trabajos, los niños estaban en sus colegios, toda la gente tomando el bus, algunos en el aeropuerto, algunos en el tren, algunos en ascensor, y de repente vino algo, nadie lo esperaba. La diferencia es
el apagón es que Jesucristo va a volver y sí es algo con lo que yo tengo que estar viviendo. Él viene en cualquier momento y va a ser así, de manera sorpresiva. Pero si somos de los que estamos queriendo agradarlo a Él, no vamos a ser sorprendidos porque vamos a estar caminando, buscando hacer su voluntad. Quiero cambiarme de piso, pero no es lo primero. Lo primero es que yo quiero estar porque Él viene. Dios quiere que avancemos, que progresemos, que mejoremos en cosas, pero toda aquella cosa que yo ponga primero a Él, mi sueño, mi trabajo, mis hijos, mi matrimonio, todo lo que yo ponga primero y en lo cual esté concentrada toda mi energía, se transforma en un ídolo. En un ídolo. Mi hijo se puede transformar en un ídolo. No, es que no tengo tiempo, es que mi hijo aquí, mi hija acá, y es que tengo que esto y que lo otro, y bañarlo y peinarlo y perfumarlo y cuidarlo y que no se caiga. Y mi vida se puede ir en eso. Y lo importante es cómo vivían los discípulos en ese tiempo. Cuando vieron que Jesús se fue y le dijeron, ese mismo Jesús va a volver, ellos vivieron con la claridad de que podía ser en cualquier momento. ¿Estoy viviendo de esa forma? ¿Estoy poniendo las cosas en el orden que tienen que ser? ¿Cuáles son mis prioridades hoy día? Stop. Preguntemos, ¿cuáles son mis prioridades hoy día? Jesucristo vuelve. Y Él no quiere que seamos sorprendidos. Mateo 24, 36. Vamos a leer un ámbito nomás. Jesucristo hablando con sus discípulos. Les dice, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Aquí Jesucristo le está respondiendo en parte, no en un orden cronológico, sino que aborda un aspecto, aborda otros, pero le está respondiendo frente a esto que ellos le preguntaron, porque entendieron que Jesucristo va a volver. Y le preguntan, ¿cuándo van a pasar estas cosas? ¿Cuáles van a ser las señales de tu venida y del fin del siglo? Y aquí Jesucristo les está hablando y les dice, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, pausa. A veces hay gente que dice esa historia del diluvio, incluso dentro de las iglesias hay gente que no cree eso. Creen que es una bonita historia. Esa bonita historia tiene certeza. ¿Saben por qué? ¿Por qué? Porque Dios lo dijo. Ah, bueno, Dios lo dijo. Y Jesucristo lo está hablando. Jesucristo está hablando y dice, porque cuando Él vaya a venir, va a ser como en los días de Noé. O sea, Noé existió y lo que pasó con Noé y esa generación del diluvio, eso fue un hecho histórico, verídico, y el cual Jesucristo está diciendo, cuando yo vuelva, va a ser como en los días de Noé. Si yo tengo alguna duda con eso y no, es que yo no creo que sea tan así, entonces yo tengo un problema en que no creo lo que Jesucristo dice. Y a veces yo he escuchado de gente en las iglesias que dicen, no, pero eso del diluvio, no, eso yo creo es una historia que... No, es algo, y aquí vemos a Jesucristo haciendo referencia en un contexto de algo trascendente que viene para la humanidad. Y lo trascendente no es para tener temor, sino que es para estar disponiéndonos porque Él vuelve. Más como en los días de Noé. Antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron
Dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Ahora, desde el momento que Noé recibe de parte de Dios y Dios le revela lo que va a pasar, que Dios ha determinado establecer juicio sobre la tierra, la razón es bien clara. Y nosotros cuando vemos que dice, como en los días de Noé, y vamos a ver, uno de los aspectos de la realidad en los tiempos de Noé, aparece en Génesis 6:5. Vamos a ir rápido a Génesis 6:5, donde está el relato verídico, histórico del diluvio. Dice, parece que hice un cambio, o estoy en un libro que no es, por eso no me cuadra. Ese 6:5 no me correspondía a lo que entendía que tenía que leer. Dice en Génesis 6:5, me voy a ayudar acá mejor de lo que está puesto ahí para no perder tiempo. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. No era solamente que estaban comiendo y bebiendo y pasándolo bien y todo esto, sino que había una realidad en su vida, y que era todo lo que había era continuamente el mal, y lleva a que era totalmente pervertido, totalmente contrario, totalmente ajeno a lo que Dios decía, y obviamente manifestándose con las cosas más terribles, porque llegó al punto que Dios dice, no más. Y encontró Noé gracia. Y le dice que empieza a construir el arca, y Noé empieza a construir el arca. Y pasaron muchos años. Y en ese tiempo de que estaba siendo construida el arca, la gente veía lo que estaba pasando. Y veían seguramente a Noé y le decían, ¿qué estás haciendo? Y Noé les decía, es que viene un juicio de parte de Dios. Hay que arrepentirse. Y él construía, y la gente lo miraba y lo vieron por muchos años. No hay claridad exacta de cuántos años fue, pero fueron muchos años. El arca presente, porque viene un diluvio, y la gente, ese juicio que venía de parte de Dios, está también la misericordia de Él, porque no fue que se lo llevó todo en un momento, sino que les dio años, mientras Noé construía una embarcación que no era más pequeña, la misericordia de Dios para que ellos puedan decir, ¿y por qué? ¿Y por qué va a pasar eso? Pero ellos no consideraron, sino que ellos siguieron viviendo de acuerdo a lo que ellos consideraban, comer y beber, porque esa es la vida. Tener un piso, viajar, eso es bueno y Dios quiere que disfrutemos, pero que no perdamos de perspectiva lo importante, y es que como en los días de Noé, así va a ser, y que Jesucristo va a volver. Hoy día, si vemos la realidad hoy día, el mundo avanza notablemente en la medicina. El mundo avanza increíblemente y hasta con un cierto respeto en cuanto a la tecnología. El mundo permite que nosotros estamos hoy día aquí y en un par de horas estamos en otro lugar del continente. Gran avance, pero en lo que es lo moral, en lo que tiene que ver con la realidad que se ve, ¿qué es lo que uno ve? Más maldad, más injusticia, más traiciones, más desengaño, más perversión, todo
conforme a lo que dice la palabra, una decadencia, y dice, va a ser como en los días de Noé. ¿Tienen televisión? Prendan la televisión. Escuchen 10 noticias, las primeras 10, y todas van a ser asalto, robo, estafa, muerte. Esa es la realidad de hoy. Y Dios está hablando y Jesucristo está diciendo, va a ser como en los días de Noé. Esa es la realidad hoy día. Y el apóstol Pablo toma una foto precisa en ese tiempo y le escribe a Timoteo. Y vamos a ir a Timoteo. Timoteo. Pablo le escribe a Timoteo acerca de los tiempos por venir. Segunda de Timoteo, en la segunda carta de Pablo le escribe a ese discípulo, a ese joven. Y le escribe en segunda de Timoteo, capítulo 3. Y leemos del versículo 1. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días, hablando de los días postreros, los últimos días, los días que se acercan al retorno de Jesucristo, debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. La palabra ahí hace referencia a tiempos violentos, tiempos furiosos, tiempos de anarquía. Y empieza y le dice, porque en esos tiempos habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Lo que el apóstol Pablo está escribiendo es una foto de la realidad de la sociedad actual. Y cuando digo la sociedad, hablo aquí en España, en Singapur, en Italia. Esa es la realidad. Porque Dios conoce que tecnológicamente el hombre va allá. Pero en su vida, en su moral, en sus principios, va decayendo, va cayendo. Y si alguien les dice que eso va a cambiar, no es, esto va a ir cada vez peor. Porque se va a ir asemejando a los días de Noé. Y que en un momento Dios le dijo a Noé, entra. Porque fue Dios quien cerró la puerta del arca. No fue Noé. Noé no hubiera podido cargar con el peso de que él cerró la puerta y toda la gente pereció. Sino que cuando Dios le dijo que entrara, fue Dios quien cerró la puerta. Lo mismo hoy día. El arca es una tipología de Jesucristo. El arca salvó a Noé y su familia. Jesucristo es quien salva. El que cree y se toma de él va a ser librado del juicio que viene. Porque Dios va a venir, Jesucristo va a volver, se va a llevar a lo suyo, pero también va a juzgar a la humanidad, al hombre y todo lo que el hombre ha hecho. Porque nadie va a quedar fuera de ese juicio. Pero para los que creen, para los que han sido tomados por Dios, porque han creído en Él, ese juicio de condenación no va a ser sobre ellos, no va a ser sobre nosotros si somos los que estamos viviendo, buscando hacer su voluntad.
esforzándonos, porque no es fácil. Porque a lo mejor estoy enredado, estoy agobiado con lo del día a día y no estoy poniendo atención a lo que es importante. Jesucristo vuelve. Y aquí Él le está diciendo a los discípulos que va a ser como en los días de Noé. O estamos viviendo de acuerdo a su voluntad, me estoy esforzando y estoy poniendo lo importante, lo que es de Él. Vuelvo a decir, eso no significa que Dios dice, tú no puedes soñar, tú no puedes tener planes, tú no puedes tener eso. No, si Dios quiere, y uno dice, Señor, tengo este sueño, me encantaría esto. Señor, lo pongo delante de tus pies. Pero sigo caminando, entendiendo que mi Dios, el que dio su vida por mí, viene a buscar a los que creen en Él, y Él quiere que nadie se quede. Ese es el corazón de Él. Y así mismo, como Noé construía el arca por años, había misericordia, 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 misericordia. Y en este tiempo también. ¿Y cuándo va a venir? ¿Y cuándo va a venir? Y Dios está demorando, y Dios está demorando, porque es misericordia, misericordia. Escuchen, crean, no es algo ficticio, fantasioso. Dios va a volver, Jesucristo va a volver a buscar a su iglesia, a los fieles que lo aman y que están caminando de acuerdo a sus palabras. Y Él quiere que toda la gente pudiera estar en eso y que todos sean como Noé y que entren en el arca. Porque Dios va a venir a juzgar toda la corrupción que hay en el mundo. No hay país en el mundo que no sea corrupto, los que gobiernan. En Chile, corrupto. Aquí no conozco mucho, pero veo noticias y se habla de corrupción. Y en cada país, corrupción, corrupción. ¿Y creen que Dios está ajeno a eso? Y que Dios ignora cómo roban y dinero que puede ser para ayudar a la gente va al bolsillo de unos pocos. Dios es un Dios justo y dice que Él no va a tener por inocente al culpable. Oh, pero es que Dios es bueno. Sí, Él es bueno. Y Él dice, entra en el arca, vive de acuerdo a lo que yo ya vengo. Porque yo también soy bueno, pero soy justo. Y va a llegar un día en que Él va a venir a hacer justicia. Y la palabra dice, cosa terrible es caer en manos del Dios vivo. Dios me libre. Aquellos que viven ignorando lo que Dios dice, o incluso nosotros mismos viviendo que, bueno, no sé si puede ser que falta tiempo. No sabemos el día ni la hora. Y Dios lo único que quiere es que entren en el arca. Entren en el arca. El arca es Jesucristo. Jesucristo es. Y nosotros es, Señor, ¿qué dices tú? Y yo quiero hacer tu voluntad. ¿De qué manera estoy viviendo este tiempo? ¿Cuál es mi plan? ¿Cuál es mi deseo? Y yo sé que a veces a los jóvenes este tema es como, porque yo también hace poco fui joven también, y a veces yo escuchaba y decía, es que si Él viene, no voy a poder hacer lo que yo quiero. Yo tengo este sueño, yo anhelo esto hoy, y si Él viene era algo que me complicaba. Pero lo que Él viene, y cuando Él venga, todo eso que me complicaba, si le he creído siendo jóvenes, es una decisión trascendente. No se compara a cuando estemos con Él, ni el sueño, más sueño, super sueño, se puede comparar a cuando estemos con Él. Pero esta mente y un enemigo que quiere decir, ¿qué? No va a poder hacer nada. Lo que te gusta. Mentira, mentira, mentira. Porque vean cuál es la realidad de la sociedad con todos los que buscan ser influencers y tener seguidores y eso que les genera mucho dinero y muchos de ellos después se lee que están en depresión,
están con crisis existenciales, y si no es tan verdad que si yo logro todo esto voy a ser feliz, es mentira, es una ilusión, no es verdad. La vida, la plenitud, la voy a tener yo en este tiempo, con Jesucristo, como joven, en este tiempo, con Jesucristo, y eso es la verdad. Todo lo demás son distractores, todo lo demás es engaño, todo lo demás quiere que nosotros corramos con esa perspectiva, la casa, el sueño, el trabajo, el estudio, la mujer para casarme, el hombre para casarme, las vacaciones, y que todos nuestros ojos estén puestos acá para que no cuidemos lo que tenemos que estar cuidando, hacer su voluntad. ¿Para qué? Para irnos con Él. Esa es la perspectiva de Dios. Y eso es lo que Él quiere para nosotros. Pero Él, a pesar de todo lo que está pasando en el mundo, Él continúa y se va a ir dando todo en sus tiempos. ¿Qué es lo que queremos? ¿En qué estamos parados, viviendo? ¿Hacia dónde vamos? Porque Jesucristo vuelve. Y Él quiere que estemos con Él. Pero no podemos ser como los de el tiempo de Noé, porque dice que no entendieron hasta que vino el diluvio. Y nosotros podemos vivir sin entender cómo hemos de vivir en este tiempo. Que Dios nos ayude a ordenar las prioridades. Es legítimo todas las cosas que hacemos, pero ¿qué lugar tienen? Los discípulos vivieron, corrieron, todo porque sabían que Jesucristo venía en cualquier momento. Eso ha de ser lo que nos debe mover, no por temor, sino porque lo amamos y porque no hay nada de lo que el mundo puede ofrecer que pueda traer esa plenitud que Dios trae. Esa es la verdad que espera y la que Él quiere que nosotros abracemos. Que seamos de los que entendieron y vivieron esperando su venida. Amén.